Buenas, no sé si son las tardes o si es de noche. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos qué hora es en el lugar donde usted está en este momento, escuchando las palabras que voy a comenzar a hablar con ustedes en este día. Aprovechando esta oportunidad que las personas están en sus casas, que no sabemos cuándo es que va a terminar esta cuarentena, no sabemos hasta qué tiempo vamos a estar enclaustrados, cada uno, ¿verdad?, en sus hogares. Y es tiempo que nosotros hemos tomado para leer, para escribir, para alabar a Dios, para estar en grupos con las personas que están dentro de nuestra casa. Entonces, estábamos pensando, sobre todo mi hija, fue la de la idea esta, que siempre algunas personas me han dicho que por qué no escribo acerca de mi vida, que por qué no hago una biografía. Parece que a ellos les parece interesante. Y yo nunca he tenido la disposición de hacerlo, ni creo que tenga la capacidad tampoco de hacerlo. Pero como una de las cosas que Dios me ha regalado es el hablar, sí hablo todo el tiempo, hablo bastante. Y a veces me han criticado también por hablar mucho, pero es lo que Dios me ha dado facilidad para hacer. Entonces mi hija se le ocurrió la idea de que estuviera hablando acerca de mi vida en palabras. En lugar de escribirla, bueno, pues dila en palabras, a ver qué puede salir de todo esto, ¿verdad? O a quién Dios puede bendecir, porque sabes que en nuestra vida pasan muchas cosas siempre y a veces no sabemos, no entendemos por qué nos han pasado serias cosas que algunas veces nos parecen muy duras, pero con el tiempo nos damos cuenta que esa experiencia que tú has pasado, que ha sido muy difícil quizás para ti en alguna oportunidad, es precisamente lo que Dios usa para ayudar a otra persona que en ese momento quizá esté pasando por la misma situación y no es capaz de entender cómo puede salir de ella. Y como ya tú tuviste esa experiencia, puede decirle a la persona, ¿sabes qué? De ahí tú puedes salir, porque una vez salí yo de ella. Y una de las cosas que ha sucedido en medio de mi vida y en medio de todas las cosas que han pasado en medio de todos estos años, que son bastante, recuerdo, me ha gustado o he deseado compartir una palabra, aquí dos porciones bíblicas que son muy importantes para todos nosotros, ¿verdad? Porque hay cosas que vienen, a nuestra vida, que nosotros no sabemos cómo afrontarla o no sabemos cómo salir de ellas, pero la palabra de Dios es maravillosa. Y en la palabra de Dios tú encuentras soluciones para muchas cosas que antes no entendía, y cuando ves la palabra te das cuenta que ahí hay una respuesta a tu necesidad. Y entonces estaba mirando esta palabra que está en Isaías 55, 10 y 11, que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios, cuando tú la lees, cuando tú la encuentras por primera vez y te sorprendes si acaso no la conoces, es una palabra que dice que es como la lluvia y la nieve, que no vuelve allá. Tú has visto cuando llueve o cuando desciende la nieve, ¿verdad?, sobre la tierra, cae esa lluvia y hace germinar, y tú ves que uno dice, qué lindo está todo ahora porque ha estado lloviendo y eso, pero dice que eso, así como obra el agua y como sucede con la nieve, no vuelve de regreso otra vez, sino que hace germinar, quiere decir que hace fructificar
las siembras y todas las cosas que se benefician, ¿verdad? Con la humedad, con la lluvia, con el agua. Así mismo es la palabra. Cuando llega, la palabra no vuelve a salir vacía, sino dice que hace, que prospera la palabra cuando llega en ti y Dios la hace nacer y cumple el propósito para lo que la envió. Esa es una de las palabras que quería decirle. Y también hay otra palabra que es buena también, porque muchas veces nosotros pensamos que todas las cosas en nuestra vida están perfectas y que nosotros somos, ¿sabes? Muchas veces tenemos esa idea de que todo está bien en nosotros, somos buenas personas, no le hacemos daño a nadie, somos tan tranquilos, ¿verdad? No buscamos problemas y eso qué bueno es. Pero no crea que todo está tan bien, porque la palabra entra y la palabra te descubre realmente como eres. Dice en Hebreos 4, 12 y 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjate. Dice que la palabra es viva. La palabra es eficaz. Quiere decir que no está por gusto allí. La palabra va a ser algo bien importante en tu vida. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Te imaginas una espada con un filo? Puede abrir y puede cortar. Pero una espada de dos filos cuando entra y sale, dice que entra hasta partir el alma. El alma ahí donde nadie puede llegar, donde nadie puede entrar, entra y parte el alma y el espíritu. Todo lo que tú todavía ni siquiera conoces de ti, la palabra te lo descubre. Y dice que las coyunturas y los tuétanos, imagínate que te penetra hasta tus huesos. Y no solamente todo eso, sino que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay veces que tenemos unos pensamientos tan buenos y tenemos unas ideas tan maravillosas, pero ¿cuál es la intención de ese deseo y de esas ideas tan preciosas que tenga? Bueno, la palabra de Dios dice que ella la discierne, puede discernir bien esos pensamientos y te muestra verdaderamente las intenciones de tu corazón que quizás hasta ese momento tú no los viste. Y dice que todas las cosas quedan desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Creo que están muy preciosos estos versículos y quería compartirlo de todas maneras con ustedes antes de hablar de mi vida. Entonces, ¿cómo empezaremos a hablar? Bueno, cuéntales primero cómo te llamas, a dónde naciste y sin temor di qué año. Pues sí, mi nombre es Mabel Melendres, soy de Ciego de Ávila, de Cuba. Nací ahí en Ciego de Ávila y nací en el año 1946. Nací en el siglo pasado. Tengo 73 años actualmente y ya en diciembre ya entraré a los Si Dios lo permite. 74, si Dios lo permite, y salimos de esto. Y como decía mi hija en un mensaje que estaba dando, si estamos en la lista de los sobrevivientes, ahí estaremos cumpliendo si Dios lo permite. Entonces este capítulo se llama ¿cómo? Este capítulo se llama La partera no me quiso recibir. Entonces cuéntale por qué la partera no te quiso recibir. Vamos a tener varias partes. Varias partes. Pero aquí quería que tú dijeras por qué fue que la partera no te quiso recibir, quién era. Y empieza la historia con tus padres. Sí. Mis padres eran tremendos los dos. Bueno, ¿quién eran tus padres? Nombre. Mi padre, José Manuel Melendres, y Mercedes Torres, mi mamá.
Y ellos mi papá estaba estudiando en la universidad. ¿De dónde? En La Habana. Estaba estudiando para medicina y estaba en su tercer año, llevaba poco tiempo estudiando, en su tercer año. Y en esa época conocí a mi mamá. Y mi mamá era una mujer joven que había enviudado a los 28 años, tenía 2 hijos, pero se enamoran ellos estando en La Habana. Y mi abuela no está de acuerdo con esa relación porque ella esperaba para él una mujer virgen y no quería que se casara con una mujer que ya había enviudado. Que había ¿Eso sido fue casada. más o menos en el 1900 cuánto? Eso está en el 1940 y algo. Como 45, 40, no, 40. Más o menos. Y entonces, en esa época, pues, ellos no les importó la situación de mi abuela, que no quería de ninguna manera la oposición de mi abuela a esa relación. Ellos continuaron la relación y mi abuela suspendió la ayuda para los estudios también. Entonces mi padre fue a trabajar y qué sé yo, y regresó a Ciego de Ávila nuevamente y se puso a trabajar con mi abuelo, que trabajaba en el azúcar, era trabajador azucarero, de eso trabajaba en los barcos y eso. Entonces ellos estuvieron así en su relación y llegó un momento en que mi mamá se embarazó de mí. Cuando se encuentra que está embarazada fue un inconveniente en ese momento porque no estaban ellos capacitados para traer una criatura al mundo, porque tenían que organizar muchas de las cosas en su vida. Entonces pensaron que la posibilidad mejor que ellos podían, tú sabes, afrontar en ese momento era el interrumpir el embarazo, porque eso no estaba en el programa. Y cuando ellos deciden eso, bueno, pues mi mamá va a hacerse el aborto, que en ese tiempo costaba 30 pesos hacerlo. Y era algo que para ellos era barato, ¿verdad? Bueno, vamos a salimos de esto ya de una vez. Entonces mi mamá, después de haber intentado muchas cosas antes que esa, intentó muchas veces a ver de qué manera yo salía, tomó cocimientos, se lanzó de un lugar alto con un mármol en la mano, a ver, pero no había nada. Estabas aferrada a la vida. No, yo estaba ahí, yo dije, allá voy a llegar. Aleluya. Y entonces hizo todo lo indecible al principio y como vio que nada de eso trabajó, entonces fue a una consulta para hacer esto. Cuando llega a ese lugar, ella va con mi tía, Argentina Pérez, que era mi tía, que fue la que me crió junto con mi abuela. Y ella, cuando está ahí con mi mamá, están esperando y hay un grupo de mujeres allí para hacer lo mismo. Y entonces la que entra antes de mi mamá gritó, parece que algo la lastimó, no sé, y la mujer grita y mi mamá se asusta. Entonces mi tía le dice, mira, ¿por qué mejor no coges ese dinero y nos vamos y compramos una batica? Y si tú tienes una niña, yo te la voy a criar. Entonces, bueno, le doy gracias a Dios porque el grito de esa mujer fue lo que frustró el primer intento del diablo de acabar con tu vida. Sí, verdad, porque el enemigo siempre trató de interrumpir mi llegada aquí a la tierra, pero no pudo. Y después que estaba en la tierra, trató también de impedir. Pero eso ya, mi vida. Pero eso será en otros capítulos. El asunto es que, bueno, llega el momento, pasan los meses y ya mi mamá estaba para dar a luz. Pero cuéntate primero también ahora quién era mi abuela. Tu abuela, su nombre y qué es lo que hacía ella. Mi abuela se llamaba Andrea Moreno de Melendres, así era como ella tenía su nombre puesto en la puerta de la casa. Era una comadrona muy conocida. ¿Y comadrona qué es para las nuevas generaciones? Comadrona era una partera, era una mujer que asistía a las mujeres embarazadas. Ella trabajaba en el hospital y en las clínicas también.
y en la casa también. A veces las mujeres iban ahí, ella las consultaba para ver cómo estaban, y algunas que estaban muy apuradas, algunas veces hasta casi que parían ahí en la casa. Entonces, ella fue una mujer que tenía mucho amor por los niños, y ella decidió en una época que no todas las mujeres iban a la universidad. Ella se fue a estudiar a la universidad ya cuando tenía mi papá como 2 años, y se fue con mi papá a la capital y ahí estudió y se graduó. Le gustaba tanto su carrera que siempre ella recordaba el último examen que le habían hecho cuando terminó sus estudios, y siempre me contaba todas esas cosas. Pero en ese momento, siendo ella una mujer que todo el mundo la conocía y que casi todo el pueblo, yo no sé a cuántas mujeres asistió ella. Hasta mi abuela también por parte de padre. Ajá. Ajá. Y entonces ella no quiso recibirme, ella no quiso atender a mi mamá, y entonces mi mamá, no sé, esa información no me la dieron a dónde fue que ella dio a luz. A lo mejor sería en la misma casa donde estaba ella, porque a veces las mujeres acostumbraban a parir en sus casas en esa época. Entonces, no sé, esa información, ese detalle nunca me lo dieron. ¿Y tu abuela fue a verte cuando tú Mi naciste? abuela nunca fue a verme porque mi abuela no quería verme. Ella rechazaba a mi mamá y al mismo tiempo pues me rechazaba a mí, rechazaba esa relación, nunca la aceptó, y no me conoció hasta que yo cumplí los 7 meses. Cuando yo tenía 7 meses de nacida, mi mamá se enferma. Entonces, cuando mi mamá se enferma, los médicos le dicen que tiene que separarse de mí porque podía contagiarme. Entonces, mi mamá me lleva, mi papá recoge todas las cosas mías, mi cunita, mis cositas y mis pañales, y me lleva ya con todo directo para la abuela que no quería para la abuela que no me quería, para la abuela que no quería verme. Entonces me lleva a la casa, y desde ese momento nosotras nos quedamos ligadas. Yo ese momento no lo recuerdo porque tenía 7 meses, solamente dicen que yo me pasaba la noche llorando y llamando a mi mamá, porque mi mamá me amamantaba, y entonces de momento el desprendimiento ese creo que fue un cambio bien fuerte para la vida mía a esa edad. Y entonces ya ahí me quedé toda mi vida hasta que mi abuela murió. Yo mi mamá trató de llevarme porque la separación era solamente por 2 años, pero ya a los 2 años, cuando ella va a buscarme y a llevarme con ella, ya mi abuela no quiso, porque ya mi abuela no quería separarse de mí. Entonces lo que hace es mi mamá que va a vivir a la casa. Entonces aceptó no solamente a la nieta, sino también a la mamá de la nieta. Y yo creo que hasta allí podemos quedarnos con este relato, ¿verdad? Porque era solamente la parte donde me había rechazado la partera del pueblo. Ok, seguimos entonces más adelante con el segundo capítulo. Entonces, seguimos más adelante, sí, como dijo mi hija, con el segundo capítulo. Posiblemente mañana podemos seguir hablando acerca de esto, porque tenemos mucho que hablar. Mucha historia que contar. Mucha historia que contar. Y le damos gracias a Dios, porque cuando Dios tiene un plan para tu vida, no importa quién se ponga en medio, no importa qué decisión tome el hombre. Cuando Dios tiene un plan, hay una porción bíblica que no la tengo anotada aquí, pero está en Jeremías, donde Dios, hablándole a él, le dice: desde el vientre de tu madre yo te conocí. Así que no, antes de estar en el vientre de tu madre te conocí, te puse nombre y te llamé. Entonces, antes de nosotros estar en el vientre de nuestra madre, ya Dios tiene un plan para nuestra vida. No importa en qué situación tú te encuentres, ni en qué momento tú estás pasando ahora. Dios tiene un plan. No creas que Dios está ignorante a la situación que tú has afrontado por mucho tiempo. O que nació
o que fue un accidente. Ajá. Sí, yo nací porque muchas personas dicen eso, ¿verdad? Ajá, y aunque, también esto quería que antes que termináramos, que menciona, sí, adelante, que mencionara también eso que tu mamá hizo de querer abortarte, trajo también unas consecuencias negativas para tu vida, porque el feto, él percibe el rechazo desde el vientre, entonces eso puede traer alguna consecuencia y puede ser que muchas personas se sientan así rechazadas por lo que pasó, pero nacieron porque Dios así lo quiso. Sí, muchas veces, casi a todas, vaya, si hay alguna que me diga que no, no sé, yo posiblemente será una excepción, pero casi todas las personas que los han rechazado sus padres desde el vientre, esa criatura que está allí, que la gente piensa, no es nada, solamente es un punto y no sabe nada, sí siente, percibe, y hay una conexión con la madre, que si hay rechazo, ella lo va a sentir, esa criatura lo va a sentir, de la misma manera que si hay un amor y un regocijo por esa criatura que viene al mundo, que ella trae en su seno, los niños que nacen con ese deseo de parte de los padres, de recibirlos con amor, esos niños son unos niños felices, son unos niños bien independientes y casi todo lo que quieren hacer lo logran. Pero la persona que la han rechazado desde el vientre presenta muchas dificultades en su vida. Muchas veces yo sentía el rechazo, lo sentía siempre, estaba yo esperando una aceptación de los demás, ya sea en la escuela, ya sea de mis primos. Yo me crié con unos primos que ellos eran hermanos, con Zenaida, con Jorge, con Guillermo, y ya después posteriormente vino Chiqui también, pero ellos eran con los que yo crecí. Y yo los veía a ellos bien unidos y yo los veía a ellos que se ponían de acuerdo por muchas cosas tú sabes, cuando uno es pequeño y eso, pero yo siempre los envidié a ellos. Y cuando iba donde mis primas, Ana Luisa, Adamirta, Malena, Martica, todas ellas que eran en mi época, eran mis primas con las que yo jugaba, yo las envidiaba a ellas, como ellas vivían en su casa, todas las hermanas, y a veces tú sabes como los muchachos discuten y pelean los hermanos y eso por cosas indiferentes, pero yo ansiaba la vida esa que tenían ellos, y yo veía a mis primos también que siempre me quisieron a mí, pero en medio de todas las cosas yo sentía que el amor que ellos sentían por mí no era el mismo que había entre ellos, ¿entiendes? Que yo podía haber sentido, no haber visto ninguna diferencia, pero por lo que yo sentía dentro de mí, siempre yo esperaba algo más de los demás. Si tenía una amistad, era igual también, siempre trataba de ser el centro, yo quería llamar la atención. No era que no me quisieran mis padres, ni que no me quisieran mis abuelos, me querían mucho. Yo tengo recuerdos muy preciosos de mis abuelos. Ni que mis primos no me quisieran tampoco. Tenemos experiencias bien bonitas y todo eso, pero dentro de mí, en mi mente, aunque quizá yo nunca lo manifesté en esa época, yo siempre sentía un rechazo, yo siempre me sentía diferente. Aunque me viera yo muy haciendo mucha bulla y siempre cantando y me portaba malísimo muchas veces también. Pero dentro de mí había eso. Y cuando estaba en la escuela también yo me sentía un poco inferior a las demás. Si estaba todo el mundo cantando o estábamos en un coro, yo siempre estaba en la parte de atrás para cantar. O si estaban haciendo dramas y participando, yo me ponía a soplar, yo me lo aprendía, pero no me paraba al frente. Nunca me paré a escribir en la pizarra. Todavía a la fecha yo no sé escribir en la pizarra porque tenía mi complejo, porque era zurda y entonces no quería ser así diferente a los demás niños. Entonces hay muchas cosas que las personas traen cuando es rechazado desde el vientre, que en aquella época yo creo que la gente no se ponía a pensar, yo creo que esta es diferente o tiene algo distinto. Uno no, nada más que veía, esta chiquita es malcriada, esta chiquita es rebencúa, esas eran las palabras que se oían,
Y eso, además yo tampoco posiblemente me daba cuenta de esa situación hasta después que aprendí, ¿verdad? Entonces cualquiera que estuviera viendo este video, si alguna vez tú has tenido, has sentido rechazo, ya sea por una cosa u otra, o creas que, o siempre estás esperando la aprobación a las cosas que tú estás haciendo. Eso yo lo he arrastrado hasta la iglesia también. Y muchas veces no era problema de la iglesia, era problema mío. ¿Por qué no me tratan igual? ¿Por qué no puedo yo aspirar a tal cosa? ¿Por qué no puedo hacer esto? Todo eso ha estado en mi mente por muchos años. Y poco a poco Dios ha ido liberando y ha ido liberando. Cualquier situación que tú te encuentres en tu vida de esa manera, si algunos pensamientos de esos han llegado a ti, cree y entiende que Dios tiene un propósito para tu vida, que nunca viniste por accidente, que viniste, oh no, mi mamá se le ocurrió, mi papá, o fue esto. No, 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 olvídate. Dios tiene un plan con cada persona que viene a la tierra, tiene un propósito. Está en nosotros encontrarlo y buscar ese propósito que Dios tiene para tu vida. Dios les bendiga en este día y ya nos volveremos a ver en la segunda parte.